Acabo de cumplir 37 la semana pasada. Los cumpleaños ya no son muy divertidos para mí, no solo porque estoy envejeciendo, sino también porque mi enfermedad crónica tiende a agravarse en los peores momentos. Este año no fue diferente. El día después de mi cumpleaños, que pasé sola con una pizza, tuve que regresar a la clínica para un chequeo y algo de rehabilitación para ayudar con el dolor. La clínica siempre me daba una sensación de consuelo y tristeza a la vez. Tenía paredes blancas, olía a desinfectante, y el personal se esforzaba por mantener una actitud positiva. Conocía al personal lo suficiente como para saber la mayoría de sus nombres. Mientras esperaba, miré alrededor de la sala y vi a Jack de nuevo. Es el enfermero muy guapo que ha sido parte de mi equipo de cuidado intermitentemente durante el último año. Tenía el cabello oscuro, una sonrisa amigable y unos ojos que te hacían creer que realmente le importaba, y venía directamente hacia mí. Amelia, no esperaba verte tan pronto. ¿Todo está bien?, preguntó, su voz mostrando preocupación y algo más que no pude identificar. Solo la revisión de siempre, dije, tratando de sonar relajada a pesar de que mi estómago estaba haciendo maromas. Jack se rió. Está bien, vamos a hacerte el registro, yo me encargaré de ti hoy. La manera en que dijo me encargaré de ti hizo que mi corazón se acelerara con todo tipo de posibilidades. Caminamos hacia la sala de examen, y noté como otros pacientes, especialmente mujeres más jóvenes, lo miraban. Parecía que no era la única cautivada por Jack. Mientras revisaba mis signos vitales, su toque era profesional pero suave. Tu presión arterial está un poco alta. ¿Estás estresada por algo? Podrías decir eso, admití, mirando hacia otro lado. Solo la vida, ya sabes. Jack asintió, anotando en mi expediente. Tienes que relajarte, Amelia, te esfuerzas demasiado. Eso es fácil para ti decirlo, respondí, tal vez un poco más cortante de lo que pretendía. No todos podemos darnos el lujo de relajarnos. Jack dejó de escribir y me miró con una expresión seria. Entiendo, siempre estás aquí, siempre luchando, cuando te das tiempo para ti misma, para algo más, o para alguien. Me sorprendió la intensidad en sus ojos. ¿A qué te refieres, Jack?, pregunté. Él dudó por un momento antes de lanzarse. Te veo, Amelia, no solo la paciente o la mujer que siempre está luchando contra algo. Te veo, bueno, me gusta lo que veo. De repente, la sala se sintió demasiado pequeña, y su presencia demasiado cercana. Trají saliva con dificultad, tratando de pensar con claridad. Jack, yo no, quiero decir, con mi condición, no puedo. No me importa tu condición, interrumpió, con voz firme, me importas tú, la verdadera tú, no solo los expedientes médicos y las visitas al doctor. Era abrumador y sucedió demasiado rápido. Parte de mí quería huir, pero otra parte, una parte que había ignorado durante mucho tiempo, se preguntaba cómo sería dejar que alguien se acercara y no estar sola. Desde aquel día en la clínica, Jack y yo empezamos a pasar más tiempo juntos. Ya no se trataba solo de citas médicas. Salíamos a cenar, veíamos películas y hacíamos largos paseos en coche, cosas que no me había permitido disfrutar en mucho tiempo. Jack hacía que todo pareciera fácil y divertido. Incluso una simple caminata por el parque se sentía emocionante con él. Una tarde, aproximadamente 6 meses después de aquella conversación profunda en la clínica, estábamos en mi casa, relajados en el sofá con comida para llevar después de una larga semana. Estaba riéndome a carcajadas con uno de los chistes de Jack cuando de repente se puso serio. Amelia, necesito preguntarte algo. Su tono hizo que dejara de reír. Tomó una respiración profunda, metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja. Mi corazón comenzó a latir rápido. Amelia, estos últimos meses contigo han sido los mejores de mi vida. Sé que es rápido y quizás un poco loco, pero no quiero esperar. ¿Te casarías conmigo? Su voz era firme, pero podía percibir un toque de nerviosismo. Lo miré. Luego miré el anillo en la caja y volví a mirarlo a él. Jack, yo, no sé qué decir. Di que sí, sonrió con esa sonrisa encantadora que me había ganado desde el principio. Tomé la caja, la abrí para ver el anillo, simple, hermoso y perfecto. Jack, te amo, realmente te amo, pero si vamos a hacer esto, lo haremos a mi manera. Lo que sea, dijo rápidamente, lo que necesites. Quiero un acuerdo prenupcial, dije directamente. Su rostro no cambió, sin sorpresa, sin enojo, solo una mirada calmada y expectante. Si me pasa algo, todas mis cosas irán para ti, pero si nos separamos. Jack me interrumpió. Claro,
No me importa eso. No quiero tus cosas, Amelia. Solo te quiero a ti. Fue en ese momento cuando supe cuál era mi respuesta. Está bien entonces. Sí, me casaré contigo. La sonrisa que se extendió en su rostro fue como el amanecer después de una larga y oscura noche. Colocó el anillo en mi dedo, y nos besamos, una marca de nuestro compromiso espontáneo pero genuino. No esperamos mucho. La boda fue unas semanas después. Una ceremonia simple en el registro civil, solo él, yo, su hermana y su esposo. Fue raro planear una boda sin todos los detalles habituales, sin gran vestido, sin lista de invitados extensa, solo lo básico, pero se sintió bien con Jack. Firmamos los papeles, intercambiamos los anillos y se acabó. Estábamos casados. Al salir del registro civil, su hermana lanzó un poco de confeti y se rió, gritando felicitaciones. La vida con Jack comenzó como algo sacado de un cuento de hadas, o al menos lo que imaginaba que sería un cuento de hadas. Dejó su trabajo de enfermero, diciendo que estaba cansado de cuidar a personas enfermas todos los días porque lo agotaba. No me importó mucho. El restaurante iba bien, y disfrutaba tenerlo alrededor con más frecuencia. Durante los primeros meses, Jack era como el esposo que se lee en las novelas románticas antiguas. Cocinaba comidas increíbles y mantenía la casa impecable. Nuestras cenas eran como eventos grandiosos, con velas, porcelana fina y música suave de fondo. Me sentía como una reina. Pero luego las cosas empezaron a cambiar. Fue un cambio sutil al principio. Llegaba a casa y él estaba encerrado en su oficina, la habitación que había reclamado para sí mismo justo después de que nos casáramos. Dijo que necesitaba un espacio para manejar asuntos de la casa, las cuentas, y demás. Amor, la cena está en 20 minutos, solía decir, sin siquiera salir para saludarme adecuadamente. Una tarde, llegué a casa del restaurante sintiéndome realmente estresada. Había sido uno de esos días, el proveedor se equivocó con nuestro pedido. El cocinero llegó tarde y una camarera renunció a mitad de su turno. No estaba de humor para nada extra. Entré esperando lo de siempre, la cena lista y la mesa puesta, pero Jack no estaba en su oficina. La casa estaba inusualmente tranquila. Fui a la cocina y encontré una nota en el refrigerador. Pedí pizza, demasiado cansado para cocinar. Arriba, eso fue todo, sin un toque personal. Sin un nos vemos pronto, solo una nota. Era más de lo que esperaba. Tiré mi bolso sobre la mesa, sintiéndome frustrada. Comí la pizza fría ahí mismo en la cocina, completamente sola. Un par de días después, decidí hablar con él al respecto. Estaba en su oficina de nuevo, con la puerta ligeramente abierta. Llamé y luego la empujé. Estaba en la computadora y ni siquiera se dio la vuelta para mirarme. Oye, ¿podemos hablar?, pregunté, apoyándome en el marco de la puerta. Claro, ¿qué pasa?, dijo sin apartar la vista de la pantalla. Es sobre la otra noche y las últimas semanas. Has estado distante, ¿todo está bien? Minimizó lo que estaba en su pantalla y finalmente se dio la vuelta para mirarme. Sí, todo está bien, solo tengo mucho en la cabeza, ya sabes. ¿Cómo qué? Di un paso más cerca, curiosa. Solo cosas de la casa, cuentas, ese tipo de cosas. Sonaba como una excusa. Jack, sabes que puedes hablar conmigo, ¿verdad? Si algo te está molestando. Me interrumpió con un gesto de la mano. Dije que no es nada, no te preocupes por eso. Pero, por supuesto, no podía evitar preocuparme. No era típico de él cerrarme la puerta. Esa noche, la cena fue silenciosa. Había cocinado, pero se sentía poco entusiasta, sin velas, sin música. Comimos en su mayoría en silencio. Normalmente no llego a casa temprano debido al caos en el restaurante, pero ese día, algo me hizo regresar, quizás un presentimiento o solo suerte. Cuando entré por la puerta, me sorprendió escuchar ruidos en la cocina. Encontré a una mujer de mediana edad tarareando mientras picaba verduras. ¿Quién eres tú?, pregunté, claramente sorprendida. La mujer se volvió, un poco desconcertada, y luego sonrió. Oh, hola, debes ser la señora Freeman. Soy Linda. He estado ayudando por aquí desde hace aproximadamente un año, haciendo la cocina, la limpieza y otros trabajos de la casa. Jack me contrató porque dijo que era demasiado para él manejarlo solo. ¿Demasiado para que él lo maneje? Eso era nuevo para mí. Entiendo. Bueno, sigue haciendo lo que estás haciendo. Linda, necesito averiguar algo. Linda asintió y volvió a su cocina. Salí de la cocina, con la mente en ebullición. Si Jack no estaba en casa manejando las cosas como había dicho, ¿dónde estaba pasando su tiempo? Necesitaba respuestas.
Y no las iba a encontrar quedándome sentada. Saqué mi teléfono y llamé a una agencia de detectives de la que había oído hablar. Era hora de descubrir qué estaba haciendo realmente mi esposo. Unos días después, el detective tuvo algunas noticias que no esperaba. Aunque estaba algo aliviada, no había otra mujer. Pero Jack estaba jugando, estaba gastando dinero en casinos y acumulando deudas. Cuando Jack llegó a casa esa noche, lo estaba esperando con el informe del detective en la mano. Su rostro se desplomó al ver la expresión en el mío. Amelia, ¿qué pasa?, preguntó, dejando las llaves sobre la mesa. ¿Dónde has estado gastando nuestro dinero, Jack? Mi voz era calmada, quizás demasiado calmada. Él palideció, evitando el contacto visual. ¿A qué te refieres? A juegos de azar, Jack, casinos, deudas. ¿Te suena eso? Moví el informe. Se sentó, escondiendo su cara entre las manos. Yo iba a decirte, solo necesitaba resolver las cosas primero. ¿Jugando más? Mi paciencia se estaba agotando. No debía ser así. Empezó pequeño. Pensé que podría recuperar lo que perdí, pero se quedó en silencio, luciendo derrotado. Respiré hondo. Esto no era como imaginaba nuestra vida. Necesitas ayuda, Jack, ayuda profesional, y la vas a obtener. O esto, señalé entre nosotros, se acaba. Él levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. Haré cualquier cosa, Amelia, por favor, ayúdame solo esta vez. Prometo que pararé. Iré a tratamiento. Está bien, pero esta es la última vez. Firmarás un recibo por cada centavo que gaste para saldar estas deudas, y recibirás tratamiento. Fui firme y decidida. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Pagué 60,000 pesos en deudas. Jack firmó el recibo y comenzó su tratamiento. Fue difícil verlo luchar, pero sentía que estábamos progresando, y tal vez esta pesadilla solo era un bache en nuestro camino juntos. Un par de meses después de que se revelara el problema de juego de Jack, y con su recuperación pareciendo ir bien, la vida empezó a volver a una rutina. Una noche, mientras estábamos en el sofá viendo algún programa de televisión olvidable, Jack se volvió hacia mí con una expresión que no podía entender del todo. Amelia, he estado pensando, quizás es hora de que hablemos sobre tener un hijo, dijo con cuidado, sus ojos buscando los míos para una reacción. Sentí un nudo frío en el estómago. Ya habíamos discutido esto antes, mucho antes de casarnos, y él sabía sobre mi condición. Jack, sabes que no puedo. Mis médicos siempre han sido claros acerca de los riesgos. Un embarazo podría ser peligroso para mí, mi cuerpo podría no soportarlo. Asintió, pero había algo raro en su gesto, casi como un alivio, lo que me puso incómoda, pero dejé ese sentimiento a un lado. Necesitamos un heredero, Amelia, alguien que continúe después de nosotros, dijo, como si hubiera ensayado el discurso. ¿Un heredero? Me reí, quizás un poco más bruscamente de lo que pretendía. No estamos en la Edad Media, Jack, solo somos nosotros, y mi restaurante no es un reino. Pero él no lo dejó pasar. Durante los días siguientes, seguía sacando el tema, cada vez con más insistencia. Una tarde, recibí una llamada de su hermana Laura, que es obstetra en la clínica donde a veces recibo mis tratamientos. Amelia, Jack me dice que estás dudosa sobre tener un hijo. Deberías reconsiderarlo. Con los avances médicos de hoy en día, es perfectamente seguro. ¿Seguro? Respondí. Laura, has visto mis archivos médicos. Sabes que, seguro, es un término relativo para alguien como yo. Estaba en medio de mi cocina, sosteniendo el teléfono contra mi oído, tratando de mantener la calma. Todos piensan que son una excepción. A veces tienes que pensar en algo más que en ti misma. Fui firme y resoluta. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Pagué 60,000 pesos en deudas. Jack firmó el recibo y comenzó su tratamiento. Fue difícil verlo luchar, pero sentía que estábamos avanzando y que tal vez este tiempo difícil era solo un bache en nuestro camino juntos. Unos meses después de que se revelara el problema de juego de Jack, y con su recuperación yendo bien, la vida comenzaba a volver a la normalidad. Una noche, mientras estábamos en el sofá viendo un programa de televisión aburrido, Jack se volvió hacia mí con una expresión que no podía descifrar. Amelia, he estado pensando, quizás es hora de que hablemos sobre tener un hijo, dijo, con voz cuidadosa mientras me miraba. Sentí un nudo frío en el estómago. Ya habíamos discutido esto antes, mucho antes de casarnos, y él sabía sobre mi condición. Jack, sabes que no puedo. Mis médicos siempre me han advertido sobre los riesgos. Un embarazo podría ser fatal para mí.
mi cuerpo no lo soportaría. Asintió, pero su gesto parecía raro, casi como un alivio, lo cual no me pareció bien, pero dejé ese sentimiento a un lado. Amelia, necesitamos a alguien que continúe después de nosotros, continuó, como si hubiera estado ensayando esta línea. Me reí, más bruscamente de lo que pretendía. No estamos en la Edad Media, Jack, solo somos nosotros, y mi restaurante no es un reino. Pero él no lo dejaba pasar. Durante los días siguientes, seguía sacando el tema, cada vez con más insistencia. Una tarde, recibí una llamada de su hermana Laura, que es obstetra en la clínica donde a veces recibo mis tratamientos. Amelia, Jack me dice que estás dudosa sobre tener un hijo. Deberías reconsiderarlo, con los avances médicos actuales. Es perfectamente seguro. ¿Seguro? Laura, has visto mis archivos médicos. Sabes que, seguro, es un término relativo para alguien como yo. Le respondí, mientras estaba en mi cocina con el teléfono presionado contra mi oído, tratando de mantener la calma. Todos piensan que son una excepción. A veces tienes que pensar en algo más que en ti misma, contestó Laura. ¿Egoísta? ¿En serio? Estamos hablando de mi vida, mi salud, le respondí, con la ira creciendo y el teléfono temblando en mi mano. Laura no se disculpó. En lugar de eso, terminó la llamada, dejándome en un silencio tenso. Cuando Jack llegó esa noche, me encontró aún molesta. ¿Qué te tiene tan alterada?, preguntó Jack al dejar sus llaves sobre la mesa. Tu hermana llamó. Tiene opiniones muy firmes sobre que tengamos un bebé, le dije, sin mirarlo mientras removía la olla en la estufa con más fuerza de la necesaria. Estamos casados, Amelia, se trata de lo que ambos queremos, y yo quiero un hijo, dijo él, con un tono cortante. Y yo quiero seguir viva, Jack, eso debería importar más, le respondí, mostrando mi frustración. La discusión daba vueltas en círculos, sin resolver nada. Durante las siguientes semanas, las cosas estaban tensas, las cenas eran silenciosas y nuestras conversaciones eran breves. Sentía que había una creciente brecha entre nosotros, llena de palabras no dichas y frustraciones. Recuerdo ese día claramente, brillante y soleado, pero con un aire frío que me daba una sensación incómoda. Llegué a casa más temprano de lo habitual y encontré el apartamento en un torbellino de actividad. Jack, su hermana Laura, su esposo Mac y un montón de cajas estaban en medio de mi sala de estar. Amelia, bien, ya llegaste, dijo Laura, con una voz fría y profesional. Nos estamos mudando, este es el apartamento de Jack ahora, y tú necesitas irte. Los miré, tratando de entender qué estaba pasando. ¿De qué estás hablando, Laura? Este es mi hogar. Jack dio un paso al frente, luciendo serio y severo. Amelia, ya no puedo más. Has sido controladora y degradante conmigo durante años. Ya tuve suficiente. Sus palabras me golpearon fuerte. ¿Controladora? ¿Despectiva? Jack, ¿de qué hablas? Sí, Amelia, siempre ha sido sobre lo que tú quieres y necesitas. He estado como un sirviente aquí, dijo, con la voz elevándose, cocinando, limpiando, cuidándote, y todo lo que recibo a cambio son insultos. Laura añadió, Mac y yo hemos visto cómo lo tratas. Ya es hora de que Jack defienda sus propios intereses. Jack me entregó un montón de papeles, con una mezcla de enojo y una extraña satisfacción en el rostro. He solicitado el divorcio. Amelia, también estoy pidiendo una compensación por años de trabajo emocional y abuso. Oirás de mi abogado. En lugar de reaccionar con ira, sentí una calma extraña. Miré alrededor del apartamento, a Jack y a los demás, y me di cuenta de que no quedaba nada para mí aquí. Está bien, Jack. También escucharás de mi abogado. Fui a nuestra recámara, mi recámara ahora, y comencé a empacar una maleta. En menos de una hora, me estaba alejando del apartamento, de la vida y las personas que se habían vuelto contra mí. Me dirigí al lugar al que siempre había planeado ir si las cosas salían mal, la lujosa casa en el exclusivo fraccionamiento con una clínica especial cerca. Esta casa, comprada con la idea de que podría necesitar atención urgente algún día, era mi verdadero refugio. Al pasar por las puertas del fraccionamiento, los guardias de seguridad me dieron un sentimiento familiar, un pequeño consuelo en un día tan caótico. Dentro de mi casa, recorrí las habitaciones luminosas y espaciosas, cada una diseñada para el confort y el cuidado, un contraste marcado con el lugar frío y calculador del que acababa de salir. Me hundí en el sofá acolchonado, un mueble escogido para los días en los que necesitaba descanso. Mientras yacía allí,
Sentí una extraña gratitud hacia Jack por haber revelado su verdadero yo antes de que fuera demasiado tarde. Siempre había estado preparada para la posibilidad de la soledad, y ahora esa previsión era mi consuelo. Unos días después, mi paz fue interrumpida por una llamada frenética de Jack. Su voz era una mezcla de pánico e ira. «Me has enmarcado, Amelia. Esto es solo un juego para ti, ¿verdad?», gritó cuando contesté. No pude evitar sonreír ante la absurdidad. «Jack, si piensas que necesitamos hablar, ven a verme. No estoy jugando, pero podemos discutir las cosas». Le di mi nueva dirección. Cuando llegaron, Jack, Laura y su esposo Mike, los guardias los dejaron entrar. Los observé desde el porche mientras salían del auto, con sus caras reflejando una mezcla de shock e incredulidad al ver el tamaño de mi casa. Jack logró recuperar la compostura suficiente para confrontarme. «Tu abogado me llamó», dijo Jack, con la voz tensa de ira. «Tengo que pagar 6,000 pesos de renta por el apartamento porque tú lo vendiste hace años. Lo planeaste todo desde el principio». Me recargué en el marco de la puerta, sintiéndome más aburrida que preocupada por su frustración. «Jack, ese apartamento era una propiedad de alquiler de una empresa que yo manejo. Pensaste que era mi propiedad personal, pero no lo era». Su rostro se puso rojo de enojo. «Pero yo le puse tiempo y esfuerzo a ese lugar. Merece compensación. Si no me das esta casa, te llevaré a los tribunales». Laura, apoyándolo como siempre, agregó con severidad. «¿Y por qué no debería? Mira este lugar. Ella vive en lujo mientras nosotros no recibimos nada». Me reí, no por diversión, sino por pura incredulidad. «Compré esta casa mucho antes de conocerte, Jack. Es legalmente mía, y no puedes tocarla». Laura estaba furiosa, y su esposo intentaba retenerla y llevarla de vuelta al auto. «Esto no ha terminado, Amelia. Conseguiremos lo que nos corresponde», dijo Laura. Suspiré y señalé a los guardias de seguridad. «Creo que es hora de que se vayan». Mientras escoltaban a Jack y su grupo fuera, sentí una mezcla de alivio y tristeza, alivio por haberme protegido, y tristeza por el hombre que una vez pensé que conocía y con el que me casé. El tribunal estaba tenso, lleno de murmullos y el agudo olor del estrés. Me senté erguida, con las manos bien juntas, observando a Jack y su abogado preparar su actuación de víctima. «Su señoría», comenzó el abogado de Jack, «mi cliente ha sido sistemáticamente explotado y emocionalmente abusado por la demandada. Ha soportado años de cocina, limpieza y degradación emocional continua». Cuando llegó el turno de mi abogada, ella se puso de pie, captando la atención de todos. «Señoras y señores», comenzó, «este no es un caso de explotación, sino un intento de extorsionar a mi clienta, una exitosa empresaria. Tenemos pruebas sustanciales que demuestran que el señor Jack ha mentido sobre sus contribuciones y engañado a mi clienta sobre sus actividades durante el matrimonio». Mi abogada llamó a Linda, la verdadera ama de llaves que había estado haciendo todo el trabajo que Jack afirmaba haber hecho. Linda se acercó al estrado, luciendo tranquila y honesta. «¿Podría decirle al tribunal sobre su trabajo?», preguntó mi abogada. «Fui contratada por el señor Jack Freeman para manejar todas las tareas del hogar, limpieza, cocina, todo lo que él ha afirmado haber hecho por sí mismo. Me pagaban desde una cuenta separada que el señor Freeman administraba», dijo Linda, con la voz firme. «¿Y con qué frecuencia interactuaba la señora Amelia Freeman con usted sobre la gestión del hogar?». «Nunca. Ella creía que su esposo estaba manejando todo en casa, como él decía», respondió Linda. La sala del tribunal murmuraba mientras la gente se daba cuenta del engaño de Jack. Mi abogada presentó entonces el acuerdo prenupcial, que claramente delineaba los términos de nuestro matrimonio y los arreglos financieros en caso de divorcio. «Como pueden ver», dijo ella, «el acuerdo prenupcial establece claramente que si el divorcio se inicia bajo falsos pretextos, el señor Jack no tiene derecho a nada». Mi abogada concluyó su argumento con firmeza, y la cara de Jack se puso pálida. Tal vez lamentaba no haber leído el prenup más cuidadosamente. Su abogado tropezaba con sus notas mientras su caso se desmoronaba. El juez tomó un momento para revisar todo antes de anunciar su decisión con un tono definitivo. Falló a favor de la señora Amelia Freeman. Las acusaciones en su contra son infundadas, y el acuerdo prenupcial es válido. Se concede el divorcio sin compensación financiera al señor Jack Freeman. Jack se desplomó en su silla, claramente derrotado. Su hermana explotó de furia. «Eres un idiota, lo arruinaste todo. Podríamos haber tenido todo si solo la hubieras convencido de tener un hijo».
Unos días después, Jack apareció en las puertas de mi comunidad, con desesperación en su rostro. Amelia, por favor, haré lo que sea, limpiar, cocinar, solo déjame regresar, suplicó, con la voz quebrada. No sentí más que repulsión al ver al hombre que una vez amé reducido a esto. Jack, necesitas irte ahora, no eres bienvenido aquí, dije con firmeza. La seguridad lo escoltó rápidamente fuera mientras yo bloqueaba su número y cualquier otro contacto. Este capítulo de mi vida había terminado, y estaba lista para seguir adelante. Mi vida era mía nuevamente, y planeaba vivirla al máximo.